se manifiesta de una manera muy salvaje, ¿no? Por utilizar esa palabra. ¿Sí? Y a partir de ahí se generan cosas también en la constitución o en la fundación del desarrollo de estos hijos. Pero esa es una cuestión muy interesante. Una madre que también tiene la preocupación por sus hijos, pero no hay deseo por ellos, ¿no? Porque a uno le dice, tú naciste de mis entrañas, pero no eres mi hijo. Y el otro, ¿verdad?, sabe que es su hijo, pero lo dio a adopción y solamente se dedicó a criarlo, ¿sí?, porque estaba trabajando para esa familia. Y esas son partes de lo que hoy vivimos, ¿no? Solamente señalo los fenómenos de lo que hoy nos está pasando, ¿no? Y cómo siempre los padres hoy están pensando en la eficacia de que alguien se haga cargo de los hijos de una manera eficaz. Y yo diría, los dos hijos son eficaces para los destinos que han tomado, para los destinos que han tomado, ¿no? Y eso me parece que es revelador de lo que está planteando Almodóvar. Pero también hay un detalle que me parece muy interesante, el sujeto enmasculado. Porque a mí me parece que el sujeto enmasculado es el único que no se le toma en cuenta, ni siquiera, por lo menos a mí me pasó por un buen tiempo, no saber qué estaba pasando con él. Y él es un protagonista que revela, ¿sí?, o se revela ante este biopoder, porque es el secuestrado, es el enmasculado, y él plantea diciendo, hay un error acá, hay un equívoco acá. Y el médico dice, la vida está hecho de equívocos. Y sí es cierto, la diferencia es cómo cada quien se coloca los equívocos, ¿verdad? Porque un equívoco puede servir para reconstruirse. Y en este caso se reconstruye con un autoritarismo que plantea la ciencia. Claro, finalmente esta relación autoritaria está dada por el padre ante la sospecha de la violación de este mismo muchacho a la hija, ¿no? Claro, y otra cosa fundamental, solamente ahí uno puede ver el deseo de este médico, porque el deseo de este médico es, por un lado, perdió a su mujer, cuando su mujer estaba en una infidelidad con el medio hermano, pierde a la hija, que acaba también por suicidarse, ¿sí?, y lo que hace a través de la ciencia es un clon, ¿sí?, es decir, a este chico lo enmascula y luego lo hace que se parezca a esa combinación de lo que fue su esposa y fue su hija. Y ahí la madre, que él no sabe que es su madre, que solamente sabe que es su nana, cuestiona, ¿qué vas a hacer con ella? Porque ella no sabe que esta persona fue emasculada, ¿no? Y por otro lado, el que es el fenómeno de esta emasculación, de esta castración, se pregunta, ¿cuándo me dejas salir? ¿Sí? Y él queda en cuestionamiento porque a partir de ahí ya no sabe qué hacer. Ya no sabe si entregarse a ese deseo que él construyó, que es ficticio finalmente, el deseo siempre va a ser ficticio, solo que hoy con la ayuda de la ciencia. Pero él, el chico, ¿sí?, juega las dos cosas también de seducción para poderse liberar. A mí me parece que eso es una cuestión muy importante, ese abanico de posibilidades en las que el ser humano se va moviendo. Te propongo, vamos a una pausa y regresamos para concluir este programa. Estamos de regreso en esta última parte del Territorio del Nómada Televisión, hablando sobre esta película que ha generado verdaderas polémicas, porque creo que en gran parte se ha intentado hacer una lectura moral de la película, reducirla al bien y al mal, y no comprender todos los elementos que están en juego. Desde luego que hay que quiero retomar esta dimensión de lo siniestro,
Claro. como lo más próximo a nosotros. Y quizá eso sea lo que más irrite de la película, tanto el público como una gran serie de críticos. Y primero, digamos, porque ahí hay parte de nuestra condición histórica, pero también de nuestra constitución filogenética, ¿no? Y ontogenética, como diría Freud. Por un lado, creo que es clara la fractura, volviendo al tema del biopoder, entre cuerpo y subjetividad, ¿sí? Y tú lo has señalado, es decir, el deseo del muchacho es otra cosa ajena al cuerpo del mismo. Así es. ¿No? Creo que hay una fractura interesante que plantear, y desde luego otro tema que lo planteó Freud ya hace muchos años y los deja sentado perfectamente en los 3 ensayos para una teoría sexual de 1905, que es el tema de la bisexualidad. Así es. Son de esos dos temas. Y dentro de esos dos temas, porque en estos ensayos que mencionas de Freud, ahí se apertura algo que me parece muy importante. El título de la película plantea este quiebre que tú estás mencionando de subjetividad del cuerpo. Y la película, el título de la película ya importante, la piel que habito. Todos habitamos una piel o todos somos habitados por una piel que no nos pertenece. Claro. ¿Sí? ¿Por qué no nos pertenece? Bueno, porque al final de cuentas, desde el momento en que entramos al mundo y estamos en contacto con nuestra madre, la madre empieza a erogenizar nuestra piel. ¿Sí? Esa piel solamente al momento del nacimiento es una masa, ¿no? Obviamente con sus sensaciones fisiológicamente hablando, pero estas se constituyen en otra cosa. ¿Sí? De tal forma que por qué determinadas zonas, como las plantea Freud en sus 3 ensayos, a veces están divergentes de lo que se supone es el objeto o el objetivo de la sexualidad, hablándolo biológicamente. Biológicos, claro. ¿Sí? Y esto revela que no es cierto. ¿Sí? Por un lado, por el médico que lo hace, y por otro lado, por el chico que nunca renuncia a su masculinidad. ¿Sí? Estoy hablando de su masculinidad psíquica. Claro. ¿Sí? Nunca renuncia a ella. ¿Sí? Sin embargo, Almodóvar nos mete en el asunto de que puede o no este chico y también el médico entrarle al asunto de la bisexualidad sabiendo que ellos son los únicos dos que saben. ¿Sí? Ellos son los únicos dos que saben y el médico su colega que le va a decir lo que está pasando, pero ellos son los únicos dos que saben la complicidad de todo esto. Y él, desde el cuerpo que le ha creado este médico de mujer, lo empieza a seducir con tal de liberarse. Pero no solamente es eso, ¿no? Porque hay momentos en que la película, por lo menos a mí me atrapaba, en que esto parecería ser la historia de un nuevo amorío. Claro. Sí. Un nuevo amorío en donde el médico sabía que se la estaba jugando con su bisexualidad. Sí. Y sin embargo, el chico nunca renuncia a eso. No, incluso la película termina en una especie de reivindicación de su masculinidad con aquella muchacha, compañera de trabajo, que era lesbiana y que nunca le hizo caso, ¿no? Claro, y que le dice, ahora ya me puse el vestido que tú querías que me pusiera. Y por lo menos en la película, la semblanza de esta chica es que le brillan como los ojos, ¿no? La sonrisa, la gesticulación, de que hoy le gusta quién es esa mujer. Claro. Pero él está desde el otro lado, ¿no? Desde lo masculino, sintiéndose atraído por esta mujer. Bueno, digamos, aquí estaría otro tema, que es el tema del semblante, claro, y de lo real y el intercambio. Es decir, si algo plantea Freud es que la sexualidad es aleatoria. Y yo creo que la película está marcada también, ¿sí?, por estos universos aleatorios de la sexualidad, ¿no? Claro. Más allá, digamos, de la postura racional del muchacho para seducir al médico y poderse liberar o buscar una alternativa de vida, yo creo que todos los personajes están tocados por esta bisexualidad y por esta condición aleatoria
y por la constitución del yo desde el otro. Creo que el final de la película es ese juego de intercambio, es decir, hay una crítica al esencialismo yoico de la psicología, ¿sí?, que es una crítica fundamental en todo el pensamiento filosófico de Freud a Sartre, de Ortega a Lacan, de Heidegger a Badiou, por ejemplo. El mito de la esencia del yo y de la esencia de una sexualidad. Una de la esencia del yo, de la esencia de la sexualidad, pero que en esta época apropiada por la ciencia, claro, de la que la ciencia se apropia, claro, sin ver estos otros resquicios que hay, de ese otro abanico que implica nuestra vida sexual. Y que desde luego, a pesar de muchas supuestas caídas de la represión con respecto a la sexualidad, sigue siendo algo que nos impacta, porque cuando nos movemos en ella, somos movidos por ella, por la sexualidad, ¿sí?, entramos al terreno de esto que tú ya mencionas, de lo siniestro nuestro. Que finalmente lo siniestro no es otra cosa más que una composición de la cultura, de lo establecido por la cultura. Claro. ¿Sí? Y que nosotros tratamos de rebasarlo, y cuando lo estamos tratando de rebasarlo, lo deformamos o lo transformamos en esto otro siniestro, que en la película se revela demasiado, de una manera muy fuerte, ¿no? Pero que ahí estamos, ahí estamos. Esa es como voy a utilizar la palabra porque es el único recurso que tengo para mencionar, es que es como si fuera nuestra naturaleza de nuestra vida sexual. Claro. ¿Sí? No de nuestra sexología, sino de nuestra vida sexual. Claro, de nuestra condición humana, entendido como el modo en que nos incorporamos al mundo, no como una naturaleza biológica. Claro. ¿Sí? Faust, nos tenemos que ir. Muy bien, Juan Carlos. Gracias a todos nuestros televidentes, gracias al equipo de TV Boab y desde luego gracias a esta maravillosa librería universitaria que se ha convertido en la casa del territorio del Nómada Televisión. Por hoy es todo. Muchas gracias. Hasta luego.